Transmitir transparencia a la audiencia de colombianos a través de la emisión de un Consejo de Ministros. ¿Qué podía salir mal? Al parecer, el presidente Gustavo Petro no esperaba que se revelaran dos ministras, Susana Muhammad, de Ambiente, y Francia Márquez, de la Igualdad y vicepresidenta, ni que las apoyara Gustavo Bolívar. A partir de ahí, todo se movió de manera extraña. Además, en este episodio, la decisión judicial de aceptar las interceptaciones a Álvaro Uribe con Diego Cadena que llevarían el caso a un nuevo nivel. Hoy es miércoles 5 de febrero. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy de El Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Las interceptaciones telefónicas que se realizaron al expresidente Álvaro Uribe durante sus conversaciones con uno de sus abogados, Diego Cadena, vuelven a ser parte del caso. Después de haber sido rechazadas, vuelven a ser determinadas como parte de su proceso, por lo que de nuevo el juicio contra el expresidente vuelve al tablero. Este jueves se retoma las audiencias, por lo que la determinación de que estas interceptaciones se usen es clave en el proceso. Estamos con Carlos López, periodista de la sección Justicia, para que nos cuente qué significa que estas interceptaciones vuelvan al caso. Bienvenido, Carlos. Hola, Carlos, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en esta nueva edición del podcast. Como usted bien lo dice, estamos en una etapa crucial para el expresidente Álvaro Uribe, sino una de las más importantes en el juicio que se le sigue por presunto soborno a testigos y fraude procesal. El jueves nos vamos a estar muy expectantes porque comienza la primera audiencia del juicio oral, o sea, la última etapa de este proceso que hace muchos años tiene Álvaro Uribe, y empieza el juicio oral en el que curiosamente están citados de manera presencial en el juzgado de Palo Quemado en Bogotá para que hagan, si se quiere, el desfile cada una de las partes intervinientes en este caso que tiene al expresidente Álvaro Uribe en esta oportunidad en calidad de acusado. Él ha salido a dar un comunicado frente a la decisión del Tribunal de Bogotá, que es un revés para él, porque es algo que en últimas hay varias lecturas, pero lo termina afectando. Pero vamos a ver cómo juega la defensa. Pero si quiere, entonces, ya anunciada que el jueves empieza el juicio oral en contra de él, el primer exmandatario de la nación en la historia reciente del país, que se sienta en el banquillo de los acusados oficialmente a enfrentar un juicio en el que lo van a atacar, por así decirlo, con pruebas la fiscalía, y tendrá que defenderse claramente su abogado. Hay una decisión muy importante en el tribunal que, si quiere, pasamos a desarrollarla, que es la que lleva a Uribe a pronunciarse. Sí, por supuesto, Carlos. Cuéntenos de qué se trata. Básicamente, desde que comenzó este proceso en 2018 contra el expresidente, él estaba como senador en la Corte Suprema. Comenzó este proceso porque, al parecer, él le dijo al abogado Diego Cadena que fuera a ofrecerle beneficios judiciales y plata a exparamilitares a cambio de que declararan a favor de él. El caso, como todos recordamos, da un salto entre la Corte y la Fiscalía, y en la Fiscalía, con Barbosa, hubo dos solicitudes de que cerraran el proceso, hasta que después llega la administración de Camargo y anuncia que lo va a llevar a juicio. La decisión había sido tomada igual en la administración de Barbosa, pero fue en la era de Camargo en la que se conoció. Pero cuando tenía ese caso la Corte Suprema, a Álvaro Uribe se le salieron a flote unas interceptaciones que había hecho por orden de la Corte al teléfono móvil de un congresista que no era Álvaro Uribe, sino que era Nilton Córdoba, un representante del Chocó, que era investigado por presunta corrupción. La Corte da la orden de escuchar a Nilton Córdoba, pero resulta que terminan escuchando el celular de Álvaro Uribe, y de ahí salen esas conversaciones con Diego Cadena, de ese error manifiesto de la Corte Suprema, que dijo que se equivocó, que dieron el número mal y que por un mes escucharon a Álvaro Uribe, cuando en realidad legalmente todo estaba para ir dirigido hacia Nilton Córdoba. Desde ese entonces, Álvaro Uribe y su defensa han dicho que esa interceptación, por tanto, es ilegal porque no estaba dirigida en el papel a él. Hay otra lectura de la Fiscalía, de varios jueces, que dicen que esa interceptación es legal y se hizo bajo todo el procedimiento que rige la ley. Ha sido eso por varias instancias judiciales durante muchos años,
uno de los mayores pedidos que ha tenido el abogado Jaime Granados como defensor de Uribe, y es el mismo expresidente que dicen que esa prueba no puede ser tenida en cuenta. El juicio se desarrolla en el juzgado 44 de Bogotá, y el juzgado dijo que esa prueba, tal como lo había dicho la corte, pues tiene que ser tenida en cuenta. Pero la defensa de Uribe hace un par de meses dijo que eso no podía ser así. Una decisión que se conoció en el Tribunal de Bogotá, el cual en estas últimas horas acaba de fallar y dice que en efecto esa prueba tiene que ser tenida en cuenta y será en el juicio que se debata si lo que se había dicho allí entre Cadena y Uribe era un delito o no, y para eso es que vamos a estar muy expectantes de lo que va a pasar el jueves, y si quiere pasamos a hablar de lo que dijo Uribe luego de la decisión del tribunal, Carlos. Claro que sí, Carlos. La reacción del expresidente y lo que su defensa estará preparando para este jueves. Sí, mire que curiosamente, Carlos, Álvaro Uribe intenta, al final de la audiencia en el Tribunal de Bogotá, le dice al magistrado Manuel Antonio Merchán, que fue el ponente, le dice: magistrado, por favor, déjeme hablar un momento. Y el magistrado le dice: qué pena, señor Uribe, pero no es el espacio para que usted intervenga, va a haber otro momento. Entonces Álvaro Uribe le dice: listo, gracias, yo entonces voy a usar otros medios. Y luego se conoce en la red social X un video de Álvaro Uribe hablando sobre lo que había pasado en el tribunal, y es lo que ya hemos contado. Él vuelve y cita el caso de la corte, vuelve y dice que es una persecución, si se quiere, en su contra, porque la prueba, ese audio entre Diego Cadena y él, no debe ser tenido en cuenta porque fue obtenido de manera ilícita. ¿Será esto lo que se debata en el juicio? Hay otras vías, hemos hablado con varios abogados que nos han explicado un poco de qué consta esta fase tan importante en el caso del expresidente, y cada uno tiene una opinión distinta, pero sí hay varios que advierten que pudo haber una irregularidad en ese caso. De acuerdo, Carlos. ¿Qué se puede determinar sobre o esperar de los alcances de que este elemento entre al proceso? ¿Su relevancia podría llevar a que el expresidente Uribe sea condenado? Pues mire, Carlos, que lo que dicen esas interpretaciones, creo que todo el país recuerda, o gran parte del país recuerda, las conversaciones entre Cadena, doctor, proceda, que usted sabe hacer las cosas bien, son algunas cosas que dice Uribe, y Cadena, bueno, le pregunta otras cosas. Eso es una prueba muy clave, pero digamos, si se fue obtenida de manera ilícita, tendrá que valorar la juez si va a ser tenida en cuenta o no. ¿Qué nos han dicho los abogados? Está el juicio en el juzgado 44 del conocimiento de Bogotá, en el que se demostrará si él cometió los 3 delitos que le acusa la fiscalía: es soborno a testigos, soborno y también un fraude procesal. Pero a la par, lo que nos han dicho los expertos es que Álvaro Uribe tiene una última carta, y es la acción de tutela. Con esa acción de tutela, ¿qué puede hacer? Decir que se le vulneró el debido proceso al haber utilizado unas pruebas que a su juicio son ilícitas, y la acción de tutela tiene que interponerse ante la Corte Suprema de Justicia. Luego de que pase en la Corte Suprema de Justicia, quizás nos decían, la Corte Suprema ya avaló esas pruebas en su momento, o quizás la Corte Suprema entonces diga que pues siguen siendo legales, y la última carta eventualmente la tendría la Corte Constitucional, que pueda decir: vamos a revisar, a seleccionar la tutela que puso el expresidente Uribe, y nos vamos a pronunciar nosotros como máxima instancia constitucional en el país. Esa es como la única carta que tiene paralelo al juicio que lleva Uribe para poder defenderse de esa prueba que ellos consideran ilícita. Ya el juzgado desarrollará todos los interrogatorios, escuchará las otras pruebas. Fue incluido, por ejemplo, como testigo el exfiscal Néstor Humberto Martínez. Hay más personas muy conocidas, Fabio Valencia Cosio también, por ejemplo, que serán escuchadas en el juzgado, y vamos a ver si da el tiempo para que se pronuncie en primera y segunda instancia antes de que precluya este caso. Este 4 de febrero vimos un Consejo de Ministros transmitido por televisión, una decisión del gobierno de transmitirlos, decisión del presidente Gustavo Petro de presentarle esto al público, a los colombianos. Pero algo salió mal, y desde diferentes instancias se preguntan, bueno, ¿esto qué fue lo que vimos? Quiero preguntarle a Mateo García, su editor de política, primero, ¿qué fue lo que vimos? Y segundo, ¿por qué lo vimos?
¿Por qué tuvimos ese acceso? Mateo, bienvenido. Carlos, un saludo para usted y para todos los que nos acompañan en este nuevo episodio del Café de hoy. Bueno, hace dos preguntas a usted que no tiene respuesta, siéndole muy honesto. Esto no estaba en los planes de nadie, ni en los planes de los ministros, que todos confesaron estar sorprendidos y que no estaban preparados para eso. Pasadas las 4:40 más o menos, comienza a circular una información, no en los canales oficiales de la Casa de Nariño, nos llegó por otro lado, que iba a haber una locución presidencial. No sabíamos qué. Más o menos 5:20, 5:22 suena el himno, y lo primero que aparece es Jorge Rojas, el nuevo director del DAPRE, y no se le escuchó nada, no tenía sonido, y luego enfocan al presidente Petro y habla e informa que iba a hacer un ejercicio de transmitir el Consejo de Ministros, porque pues la ciudadanía tiene derecho a saber qué es lo que discuten los ministros, que son sus representantes a la hora de gobernar. Dice que pues se va a extender como siempre. Por ahí le dicen un comentario: a las 8 hay fútbol. Y el presidente dice: bueno, entonces los que quieran ver fútbol, que vean fútbol, pero acá seguiremos nosotros muy seguramente hasta tarde. Y así fue. Pero no sabemos bien, dice que fue un ejercicio que aprendió en Cuba, que lo conoció en Cuba, y es un ejercicio muy similar a lo que generalmente ha hecho la izquierda latinoamericana. Se podría medianamente mencionar un poco al famoso aló presidente de Hugo Chávez, el de México, el de Manuel López Obrador, que continuó la presidenta actual, que se llama Las Mañanitas, algo, se me escapa el nombre, y realmente rompió con la programación. Veía uno la gente con las telenovelas diciendo: nos interrumpieron la telenovela. Eso cuando comenzó, pero con lo que no contábamos es que iba a terminar siendo mucho más intenso y mucho más interesante que una telenovela, porque realmente todas las tendencias en las redes sociales, no le miento si le digo que nosotros alcanzamos a hacer más de 20 notas relacionadas con lo que sucedió, porque fue un consejo de ministros con una frase que usamos mucho los periodistas políticos, y era: para alquilar balcón. De acuerdo. Mateo, bueno, son muchos aspectos, pero tal vez de los más rimbombantes tienen que ver con la forma en que tanto Francia Márquez, de manera airada, como la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, de manera más dolida y sentimental, manifestaron su rechazo unánime a el nombramiento de Armando Benedetti como jefe de gabinete, también incluyendo a Laura Sarabia como la canciller. Eh, Muy duras posturas, entre esas cuestionando el proyecto del cambio, en el sentido de que esto no era lo que habían estado buscando con el proyecto, y Susana Muhammad diciendo: yo no me puedo sentar a la misma mesa con Armando Benedetti. Cosa a la que, afirmaciones a las que el presidente respondió de manera probablemente evasiva, porque al final de cuentas nunca supimos la respuesta sobre este punto, ¿no? Bueno, este Consejo de Ministros deja en evidencia algo que siempre se ha sabido, pero nunca lo habíamos podido ver en vivo y en directo, y son las divisiones en el gabinete. Eh, digamos que siempre ha habido una división en el gabinete. Los petristas pura sangre nunca han aceptado que personas que no sean de la izquierda tengan un asiento en el gabinete. Recordemos que cuando se inició el gobierno había muchas críticas por la presencia allí de José Antonio Campo, Alejandro Gaviria, al que Petro también le echó vainazo y dijo que su peor error había sido nombrarlo como ministro de Educación. Pero había mucha resistencia, incluso contra Alfonso Prada, que sigue ahí en el gabinete. Pero sí, no es nuevo que los petristas pura sangre, entre ellos Susana, por ejemplo, eh, no quieran a estos personajes como Benedetti y como Laura. Entonces, también Gustavo Bolívar mencionó y dijo que ellos no deberían estar en los cargos que ocupan actualmente. Dijo que no deberían estar básicamente dice: no deben ser ministros. Dijo que son importantes para el proyecto y para el gobierno, pero no en un cargo como el que tienen actualmente. Entonces, una de las primeras lecturas que deja este intenso Consejo de Ministros televisado son que quedan en evidencia las fracturas que hay en el gabinete, muy fuertes y marcados en esas olas, el petrismo pura sangre y los que no son petristas. De todas maneras, no es petrista la ministra
de justicia y no le echaron vainazos. La enemistad con Laura y con Benedetti viene de tiempo atrás. En el caso de Benedetti, por ejemplo, sí es una cuestión compleja. Benedetti es un personaje muy controvertido, acusado de violencia de género, eh, realmente tiene unos antecedentes complicados, tiene 7 investigaciones en la Corte Suprema de Justicia, pero lo que más le duele a Francia y a Susana es eso relacionado con la violencia de género. Francia fue muy dura, dijo que sí. Petro dice, es que esto tiene que ser con transparencia. Y Francia fue la primera que habló después de que Petro habló aproximadamente una hora. Rara vez se dio la palabra en los primeros momentos. Cuando Francia pide la palabra, dice, bueno, es que ya que usted dice que transparencia, pero este gobierno no siempre ha sido transparente. Y dice que está lleno de corrupción, hay mucha corrupción, y ahí también echa el vainazo a Laura Sarabia. Pero hay una cosa que me llama la atención, Carlos, y es que este es un gobierno que siempre ha hablado de la defensa de la mujer, de una política feminista, que todos los movimientos feministas y también nosotros la prensa lo hemos evidenciado en el caso de nombramientos como el creador de Matarife, que realmente es un gobierno que no está comprometido con la política feminista. Y Francia Márquez es un comentario que me llamó mucho la atención y dice, por eso yo no me río cuando hacen chistes sobre mujeres acá en el Consejo de Ministros. Es decir, allá se burlan de la política feminista en el Consejo de Ministros, y Francia Márquez lo dejó ahí en evidencia. Y también Francia le tira a Laura y dice que la ha tratado mal y por eso le ha pedido respeto. A Susana le molestó, por ejemplo, mucho una expresión del presidente que dice que hay ministros que tienen su propia agenda, pensando en elegirse, en un montón de cosas. Susana le dijo, yo no tengo propia agenda, los que tienen propia agenda son los que no son del proyecto progresista. Y le pidió respeto también al presidente por eso. Y el discurso fue muy enfocado en eso, entre los petristas y los antipetristas, que definitivamente los antipetristas no hablaron, no, los antipetristas no, perdón, los que no son petristas pura sangre, entre el petrismo pura sangre y los que no son petristas ni el proyecto político, sino que hacen parte de otras corrientes ideológicas, pero tienen asiento en el Consejo de Ministros por alianzas estratégicas y movimientos políticos. Ya la duda es qué va a pasar de aquí en adelante, porque ya no hay marcha atrás con este show que realmente fue un poco cuestionable. La pregunta es si realmente así son todos los consejos de ministros o fue todo ya premeditado por las cámaras, y si le sale bien o mal al presidente. Por lo pronto, lo que hemos hablado con analistas y lo que uno puede ver en una lectura superficial, yo creo que ya este miércoles, en el transcurso del día, haremos unos análisis más profundos. Vamos a ver si eso le salió bien o le salió mal. Creería yo que en principio no le salió nada bien. Habla usted de la transmisión televisiva y es imposible no notar detalles insólitos, como primero que en algún momento dicen hasta aquí llega la transmisión de televisión, pero la señal sigue, a tal punto que varios de los ministros insinúan cosas en cámara como menos mal no siguió la transmisión para poder decir lo que le voy a decir. Otros detalles, mismas frases del presidente que se escapan en medio de la transmisión, pero otros detalles que llaman mucho la atención, como por ejemplo cuando el presidente dice que ya no recibamos plata de USAID o USAID, y que Trump tiene razón y que se lleve su plata, y de repente la transmisión poncha al ministro de Hacienda con una expresión que denota no solo sorpresa, sino como confusión y hasta vergüenza. Es decir, es muy extraña la forma en que la transmisión de televisión es tan perfecta para mostrar el contraángulo del personaje al cual le llama mucho la atención o se ríe. Es decir, las expresiones como risas quedaron en cámara, gente tomándose la cabeza, o mirando para otro lado, el ministro de Educación pidiéndole la palabra, que le pongan cuidado, y de repente lo dejan ponchado con su expresión de insatisfacción y de frustración. Es una transmisión muy extraña. Pues es que no había producción, realmente los cogieron a todos a quemar ropa. No había transmisión, no había nada planeado, había 2 cámaras.
De hecho, en un momento el presidente Petro le dice a uno de los camarógrafos, hermano, compañero, no me enfoque solo a mí, mire, mueva la cámara, mire para allá, porque le quería mostrar un cuadro que mandó a instalar ahí, un cuadro de unos campesinos que él dice que mandó a instalar y trajo desde Europa, que se le compró una boliviana, si no estoy mal, allá en el salón donde se realizan los consejos de ministros. Entonces, la producción fue totalmente, no había una producción detrás. Se notó un poco que fue algo, parece algo improvisado, no fue algo planeado, tanto así que cogieron a quemarropa a los ministros y muchos se enteraron cuando les dijeron van a transmitir el Consejo de Ministros y llegaron tarde. La de Justicia llegó tarde, Daniel Rojas llegó tarde, Alexander López llegó tarde y todos se excusaron porque el presidente, como se dice coloquialmente, los boleteó con lista en mano. Empezando la transmisión los boleteó y ellos expresaron también su molestia por el mensaje del presidente. Por ejemplo, Daniel Rojas, Petro dice, es que yo me extraño porque el ministro de Educación casi nunca me acompaña en estos espacios y no me acompañó la semana pasada a Ciénaga de Oro, si no estoy mal. Y Daniel Rojas le dice que para él es más importante sacar adelante el proyecto político que ir con él a un evento. Y le dijo, estaba en un evento importante, en una reunión importante que es fundamental para mi cartera y no podía aplazarla. Entonces hubo también mucha tensión, le hablaron duro al presidente, cuestionaron mucho también esa decisión de transmitir el Consejo de Ministros, pero al final todos dijeron, bueno, ya estamos transmitiendo, pues hagámosle y hablemos las cosas como son, pero quedan heridas ahí muy graves. Bueno, lo de la transmisión cuando dejan de pasarla por televisión nacional es porque no se querían meter con el partido de fútbol. Recordemos que hubo una alocución presidencial en pleno partido de fútbol Brasil-Argentina, no me acuerdo cuándo fue, pero sí recuerdo el partido puntualmente, y desde ese momento Presidencia decidió no volver a hacer una transmisión, una locución presidencial en un horario de fútbol, porque eso le costó mucho en comentarios y no fue bien recibido por los colombianos. Hoy se perdieron las novelas, buena parte del noticiero, entre otras cosas. En RCN iba a salir Vicky Dávila en una entrevista, bueno, salió Vicky Dávila en una entrevista que estaba programada para las 7 de la noche, que era su primera entrevista televisiva, pero esa no alcanzó a salir según lo planeado, porque todo se terminó atravesando. También es sacada de trapos al sol en la medida en que le pasa informe a todos los proyectos y dice que de más o menos alrededor de 180 proyectos se han ejecutado, se faltan por ejecutar, más de 140, lo cual es poner en evidencia, dice que por qué el presidente del cambio y los ministros no, es decir, los pone en absoluta evidencia la falta de gestión en muchos proyectos propuestos por el gobierno. Sí, también los pasa al tablero. Educación y energía son dos de los sectores que menos han avanzado en estos proyectos en los que se comprometieron con la ciudadanía. Ahí el presidente les hizo los reclamos. De hecho, ahí mismo, y a propósito de un informe del Tiempo sobre unos negocios, unas acciones que tiene Ecopetrol con unas compañías vinculadas al fracking y que están haciendo fracking, ahí mismo le ordenó al ministro de Minas y Energía ya que deshacerse de esas acciones y que Colombia no esté involucrado en nada relacionado con fracking. También se tomaron muchas decisiones. Se habló de todo también. El presidente Petro habló, por ejemplo, del plan del cual la misma embajada de Estados Unidos alertó para asesinarlo. Insistió en que un narcotraficante, un presunto narcotraficante de la junta directiva de la mafia está detrás de ese plan y es el mismo que, según el presidente, está matando esmeralderos. También el presidente habló del ELN, habló de las obras, habló como siempre de Gabriel García Márquez, de Aureliano Buendía, que son entre sus temas favoritos. Realmente habló de todo. Es como también complejo llegar a hacer una lista de todos los temas. También reconoció que se le fue un error y cometió un error al publicar un trino con una supuesta ubicación del ELN en el Catatumbo, un trino que luego fue borrado.
pero también reconoció que se le fue un error, que rara vez le pasa, que rara vez trina trina accidentalmente o trina lo que no debe. Dijo que muy pocas veces le pasa, y reconoció eso, insistió en que Colombia no se va a arrodillar ante Donald Trump y le puso esa tarea a Laura Sarabia. Que además Laura Sarabia peleó con Gustavo Bolívar. Hubo un comentario de Laura Sarabia cuando dice: estuvimos recibiendo a los deportados, pero no se hizo nadie presente de Prosperidad Social. Y Bolívar levanta la mano y dice: Laura miente, Laura miente. Eso parecía un poco la escuelita. Cuando el presidente pone en evidencia el hecho de que hay una agenda paralela y que hay unos funcionarios que están pensando es ya en su candidatura, y ponerlos así en tal evidencia y ante lo que parece ser el dolor de Susana Muhammad por toda la situación que también la llevó a Twitter después, pareciera que también estuviéramos presenciando en vivo por televisión una ruptura de parte de ese proyecto político que será para las campañas del 2026, ¿no? Pareciera que estuviéramos viendo en vivo al presidente diciéndole, no estoy de acuerdo con usted con lo que está haciendo. Ahí son varias lecturas que uno podría atender. Si bien la ropa sucia la lavaron en casa, la lavaron en una transmisión pública, en la locución presidencial y con todos los ojos de los medios encima. Pero el caso de Susana, Camacho, el mismo Gustavo Bolívar, ellos tienen una particularidad, y es que son militantes. Son militantes y son lo que conocemos y mencionamos como petrista pura sangre. Y para ellos está por encima el proyecto político. Más allá de un regaño y un reclamo de su jefe, que es el presidente Gustavo Petro en público, ellos han demostrado ser unas personas que realmente creen en ese proyecto político. Y yo no creo que entonces por esto haya una ruptura. Lo que sí podría pasar es que puede acelerar la salida de quienes van a aspirar. Ya queda claro que el presidente les dijo: o aspiran o gobiernan, pero las dos cosas no. Ahí Gustavo Bolívar dijo: presidente, pues yo estoy pendiente de que definamos lo mío, usted me diga. Susana también tendría que definir, y le dejo claro que ella no va a renunciar, pero ellos son militantes que hacen caso, todos, incluso el mismo Daniel Rojas ahí lo dijo: yo soy militante y creo en esto y creo en la causa y estoy con usted. Gustavo Bolívar le dice a Petro: yo a usted lo amo, presidente. Entonces, también no sé entre ellos, entre el gabinete pura sangre, no creo que haya mucha polémica, mucha pelea. Ya otra cosa es lo que va a pasar es con las peleas que hay por Armando Benedetti, que se van a hacer mucho más fuertes. Por eso el presidente Petro insistió, como lo había insistido, señalado en su cuenta de Twitter previamente, antes del Consejo de Ministros, en que Benedetti no es jefe de gabinete, que esa figura no existe, realmente es jefe de despacho, porque dice Petro que el único jefe de los ministros y los funcionarios es él. Pero cuando Laura Sarabia ocupó ese cargo, cuando comenzó este gobierno, sí era jefe de gabinete y tenía su cuenta de X, jefe, pues, en ese momento Twitter, jefe de gabinete, y nosotros los medios publicábamos Laura Sarabia, la jefa de gabinete, y el presidente Petro no decía que no existía la figura de jefe de gabinete. Entonces también un poco lo hace desmarcarse de ese nombramiento de Benedetti para decirles a los ministros, entre ellos Susana, Daniel Rojas, Alexander López y todos los que se le revelaron cuando Benedetti fue nombrado como asesor, que Benedetti no es el jefe de ellos. Habrá que ver qué pasa con ese nombramiento de Benedetti, cómo va a asumir sus funciones. Pero sí queda, y creo que, repito esto, quedan unas heridas ahí en ese gabinete que va a ser difícil va a ser difícil de sanar, como el caso con Francia Márquez. Le consultamos a Alejandro Chala, analista político de la Fundación Pares, si esto va a tener algún impacto en la gobernabilidad, la forma en que los ministros fueron expuestos. No, no creo que se afecte tanto la gobernabilidad. Yo creo que eh, la gobernabilidad eventualmente es un elemento que varía conforme precisamente a la coyuntura y puede que realmente tienda a disminuir después de este Consejo de Ministros, pero hayan otras decisiones que la lleven a mantenerse en el tiempo. Yo lo vería más bien como, me parece más grave hasta cierto punto que la exposición de este Consejo de Ministros sí denota tres grandes cosas. La primera y la fundamental es que este Consejo de Ministros
sí manifiesta que el gabinete está fragmentado y que hay grandes bloques de poder dentro del gabinete que están girando alrededor de las potenciales candidaturas hacia 2026. Es decir, las vocerías de figuras como Susana Muhammad o como Gustavo Bolívar, por ejemplo, sí pueden hablar de que hay sectores que, de hecho, el mismo presidente lo dice en el Consejo de Ministros, de que a él no le parece que hayan funcionarios también fungiendo de candidatos, pero sí habla hasta cierto punto de que hay grandes disputas por los escenarios de poder dentro del gabinete de ministros y que claramente la presencia de Sarabia y Benedetti choca con esos intereses, por un lado, de esos sectores, pero también con el programa político del progresismo. Yo creo que hay tres grandes bloques dentro de ese gabinete. El primero, precisamente, que son estos operadores políticos como Benedetti, como Sarabia, que se encargan precisamente de tener contactos con otros sectores políticos y gremiales diferentes, eh, pero que también tienen intereses políticos distintos, que vienen de partidos tradicionales, de la lógica como se hace la política tradicional en Colombia, y tienes precisamente al otro lado a otro bloque, que es este bloque precisamente de figuras mucho más leales al proyecto político del gobierno, que prácticamente pues están buscando precisamente disputarse esas candidaturas hacia 2026. Y pues hay un tercer sector que precisamente hace críticas, pero no se mete políticamente y que yo creo que denota hasta cierto punto cierta neutralidad, a pesar de que puede estar en desacuerdo, por ejemplo, con el nombramiento de Benedetti. Yo creo que denota la existencia de esa fragmentación, denota la existencia precisamente de esos grupos, pero también denota hasta cierto momento de que realmente no existe coordinación interministerial para poder ejecutar programas y proyectos, de que prácticamente cada uno de los ministros trata de ir por su lado a ejecutar sus propios planes y proyectos dentro del ejercicio de su ministerio, y también hasta cierto punto denota de que todo intento de encuentro interministerial pues se fragmenta porque no hay entendimiento entre los mismos ministros, a pesar de que eventualmente durante los primeros meses de gobierno sí hubo intentos de crear estas mesas interministeriales. Entonces creo que frente a la gobernabilidad va más hacia ese punto, denota esa fragmentación del gabinete y denota también hasta cierto punto de que hay unas lecturas distintas, hay proyectos distintos políticos que están leyendo el progresismo desde su visión y a las cuales pues, precisamente el gobierno trata de llamar al orden y al disciplinamiento con estas emisiones, pero que finalmente tiende a no funcionar. ¿Qué efectos puede tener esta transmisión en el proyecto político del Pacto Histórico? Es claro que sí denota la existencia finalmente y la tesis cierta de que sí hay precisamente dentro del gabinete de gobierno, hay grupos políticos que se están girando alrededor de esos proyectos políticos, hay diferentes candidaturas que están eventualmente pensando en lanzarse, ya sea a la presidencia o al Senado o a la Cámara. Y también denota hasta cierto punto de que hay roces, choques y diferentes intereses mediando entre esos candidatos, que precisamente impide hasta cierto punto también el diálogo. Yo también creo con esto de que precisamente el proyecto del pacto histórico tiene unas fuertes falencias, especialmente frente al tema de cómo consolidar diferentes intereses dentro de un proyecto político común, pues porque ni siquiera el mismo presidente tiene la capacidad de generar ese discurso de unidad. Y de hecho creo que el presidente en este gabinete de ministros se encargó de azuzar esas diferencias existentes, y eso es un problemático. A mí me parece que eso es realmente problemático en parte porque impide hasta cierto punto que exista pues esta idea de gobierno unificado y de partido unificado que va con un proyecto y un programa común. Yo más bien veo hay un sector del pacto histórico que se mueve bajo las lógicas de lealtad, como precisamente pasó con el ministro Rojas, pero también con algunos de los voceros influencers que salieron después a hablar hasta cierto punto y resaltar, entre comillas, el ejercicio de transparencia de este gabinete de ministros, pero también tienes precisamente sectores que buscan hacer desde un ejercicio técnico, tratar de reconciliar desde un ejercicio técnico las necesidades de su gabinete o de su ministerio, pues con el programa político del gobierno. Yo creo que el gobierno sí está muy en la lógica ahorita metido de exigir lealtad, y creo que eso es problemático porque la construcción de un partido que se base solamente en lazos de lealtad y no tenga
suficiente contenido político más allá del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno, pues está condenado precisamente a que cualquier figura que haga parte de ese proyecto interprete a su manera el mensaje del gobierno y pues no existe hasta cierto punto esa unidad tanto discursiva como precisamente organizativa. Además, porque el gobierno sí está hablando de agendas oscuras, creo que eso también es peligroso porque hasta cierto punto empieza a generar señalamientos y persecuciones internas dentro del mismo gabinete y que seguramente también van a pasar dentro del mismo partido. Entonces creo que frente a ese proyecto de unidad del pacto histórico, esto sí genera bastantes rencillas, va a generar bastantes choques, también con las bases, especialmente porque el gobierno también precisamente no mide el costo político que implica legitimar a Benedetti con símbolos tan importantes para varios sectores de izquierda, como es precisamente Jaime Bateman. Y creo que realmente no está midiendo que eso puede tener unos efectos electorales hacia futuro. Hay algunos sectores dentro de la izquierda que hablan de que a pesar de que esto no fue planeado y es improvisado y salió mal, sí abre la posibilidad de que surjan nuevas figuras que puedan recuperar el proyecto del pacto histórico y lanzarlo, como Susana Muhammad. Yo no creo que ese cálculo exista y yo creo que ese cálculo no va a estar totalmente presente hasta ahora. Creo que realmente el gobierno no está midiendo las consecuencias de este gabinete de ministros ni con su proyecto político, ni tampoco precisamente con la crisis que puede generar a nivel interno dentro del mismo gabinete. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-353-27 y haga parte de la comunidad del café de hoy. Podcast El Tiempo.